Bonjour. Buenos días nuevamente. Yo sugiero de pronto que comencemos con los comentarios de bienvenida al video de parte de Ban Ki-moon, director y presidente de GGGI. De pronto, mi Juan, podemos reproducir el video. Excellencies, distinguished participants and guests. Muy distinguidos participantes e invitados, damas y caballeros. Me gustaría darles la bienvenida a la Semana del Crecimiento Verde Global de este año, organizada por el Instituto Global de Crecimiento Verde. Su participación da testimonio de que nosotros, como comunidad global, exigimos acción climática y quiero agradecerles especialmente por colaborar para impulsar y potenciar el crecimiento verde. La crisis climática es quizás la más definitoria de nuestros tiempos. Cada año leemos y escuchamos cada vez más sobre los devastadores impactos de los eventos climáticos extremos. Y este año está demostrado o está demostrando ser uno de los peores debido a las inundaciones récord, las sequías y las olas de calor. Todas que conducen a desplazamiento de los hogares, crisis alimentarias e incendios forestales que perturban y destruyen la vida de millones de personas. Estamos destruyendo la esperanza para un mejor futuro y necesitamos trabajar juntos para salvar nuestro planeta. Me complace saber que muchos de ustedes se están reuniendo para intercambiar ideas, soluciones y mejores prácticas sobre cómo avanzar en la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el marco de trabajo que ayude a establecer durante mi periodo como secretario general de las Naciones Unidas. Me complace especialmente saber que muchos de ustedes se están sumando desde todos los rincones del mundo, incluyendo África, Asia, América Latina, el Medio Oriente y el Pacífico. Y que gran parte de las soluciones que se discutirán provienen de comunidades indígenas y grupos de mujeres, que son los sectores más afectados por el cambio climático. Los animo a que aprovechen al máximo la Semana del Crecimiento Verde Global y se comprometan a ser defensores y practicantes del crecimiento verde. La crisis climática requerirá la colaboración y la acción colectiva desde cada persona, porque el cambio climático no conoce fronteras y el cambio climático no discrimina según la raza o la clase social. Podemos transformar nuestras economías y sociedades para dejar un mejor futuro sostenible e incluyente, únicamente si trabajamos juntos. Los desafíos serán difíciles y no hay atajos, pero si de manera urgente trabajamos juntos, creo que lo podemos lograr. Como he dicho antes, no hay plan B, porque no hay planeta B tampoco. Espero que me acompañen para hacer el mundo un lugar mejor para las generaciones futuras. Les deseo eventos muy fructíferos y exitosos durante la Semana del Crecimiento Verde Global. Gracias. Ok. Muy bien. Mi Juan, solo por confirmar, porque veo que hay un par de comentarios de panelistas que se acaban de unir a la reunión. Veo a Marjolaine Cour, que ya está en línea, pero no veo a otros panelistas. I know that from Burkina Faso there was a problem. Yo sé que había unas personas con problemas para acceder a la reunión.
No sé si hay algún reporte, algo nuevo que nos puedan contar. Michva, any insights on that? ¿Algún comentario? ¿Alguna instrucción? Okay, thanks. Bueno, gracias. Entiendo que le han vuelto a enviar la invitación a los presentadores. Espero que veamos que más de ellos se unan a la reunión. Mientras tanto, podríamos mirar el programa, la agenda de hoy. A ver, ¿quién está aquí ya? Bueno, bienvenidos todos, una cálida bienvenida. Esta es la sesión de la Semana del Crecimiento Verde Global para establecer los bloques constructivos para acción climática a largo plazo, la creación de las estrategias de emisión de bajo carbono. Tenemos distinguidos participantes, presentadores el día de hoy con nosotros. Queremos escuchar las experiencias y lecciones aprendidas de los países que han desarrollado ya o están finalizando más bien sus estrategias de emisiones de baja emisiones y otros representantes del campo que le dan apoyo a los países para desarrollar los LEDS. Entonces, al tiempo que tratamos de resolver algunos problemitas técnicos para los presentadores y con los que nos acompañan hoy, miremos la agenda. Entonces, vamos a escuchar la experiencia de Vanuatu, LT-LED, Maki Waiwai, director del Departamento de Cambio Climático. También tendremos la oportunidad de ver un video corto y luego vamos a escuchar de Etiopía la experiencia LT-LEDs de Blanca de Mireo, quien es profesor asociado de la universidad principal, una de las principales universidades del país. Tenemos la oportunidad luego de escuchar de Burkina Faso, el señor director de Departamento de MRB, secretario permanente del Desarrollo Sostenible en la experiencia de Burkina Faso, en el desarrollo de las emisiones de las estrategias de bajas emisiones a largo plazo. Luego escucharemos otras organizaciones que le dan el apoyo a los países para desarrollar su LT-LEDs. Mayor Cruz compartiré algunas expresiones, perdón, algunas experiencias también de la plataforma de rutas de 2050. Farhack también compartirá las lecciones aprendidas de esa plataforma. Y finalmente, Weisman, lead of the Deep Decarbonization Pathways Initiative, de la iniciativa de rutas del 2050, también compartirá lecciones aprendidas en el darle apoyo a los países para desarrollar sus LT-LEDs. Veamos a ver. A ver quién está. Siddharth Pathak ya está en línea. Bienvenido. Por favor, me avisan. ¿Quién está presente? Who is the other who is joining? From Burkina Faso, if you can let me know.
De Burkina Faso me avisan quién será, por favor. No veo a Mike Baibey, pero de pronto yo sugeriría que reproduzcamos el video de Vanuatu Lads, Vanuatu LT LEDs. De pronto haya problemas técnicos. Entonces, Mike, si podemos reproducir el video de Vanuatu, del director del Departamento de Cambio Climático. Escuchemos. Esfuerzos para abordar el cambio climático del gobierno de Vanuatu con la ayuda del GGGI ha desarrollado una estrategia de desarrollo de emisiones bajas, LEDs. Ayuda a la acción en cambio climático de acuerdo al Acuerdo de París que se implementó el 4 de noviembre del 2016 para limitar el calentamiento climático por debajo del grado. Además, el Acuerdo de París también busca fortalecer la habilidad de los países para enfrentar los desafíos del cambio climático. A menos que haya reducciones grandes a largo plazo en las reducciones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento a 1.5 grados, va a estar más allá de nuestro alcance. Como una estrategia a largo plazo al 2050, la estrategia LEDs ha identificado opciones para un futuro sostenible y también dar un marco para las políticas a medio y largo plazo, así como prioridades. También apoyamos la creación de puestos de trabajo verdes en Vanuatu. También apoyamos la acción climática a medida que los países emiten estrategias de desarrollo de bajas emisiones. Con la meta de París sí se puede lograr. Tenemos mayor transparencia, mayor confianza, demostrando que los países están trabajando hacia un futuro de bajas emisiones. Vanuatu, as a country to... Como país en Vanuatu, estamos estableciendo estrategias y políticas para ayudar a mitigar o reducir las emisiones de carbono en lo que respecta al Acuerdo de París y cumplir con la conversación. Entonces, Vanuatu está tomando pasos para mostrarle al mundo que aunque es un país en vía de desarrollo, estamos construyendo la reducción de gases, de emisión de gases de efecto invernadero, encontrando políticas y medidas y haciendo inversiones, pero no solo eso, sino que también vamos a ayudar a crear oportunidades de empleos verdes para las diferentes comunidades y de esa forma también ayudaremos a complementar nuestra NDC y también tener un plan de desarrollo para llevar a Vanuatu a que tenga un futuro sostenible. Este mensaje nos permite como país decir que estamos tomando pasos para abordar nuestra huella de carbono, que es mucho más grande que la contribución de Vanuatu. El LTLS de Vanuatu tiene estrategias como, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Sostenible de Vanuatu y la NDC para el 2030. Estos planes le apuntan a un 100% del sector eléctrico renovable, 100% en 2030, tener una ruta hacia una reducción del 50% o 25% de GI para el 2030. Vanuatu ya está en una posición ventajosa debido a las grandes áreas forestales que actúan como un sumidero de carbono. En los años antes del 2030 se requiere mucha inversión en la energía renovable de Vanuatu, invirtiendo y desarrollando recursos como solares, eólicos, hidroeléctricos, geotérmicos y otros para ayudar al país a de forma sostenible cumplir las necesidades energéticas de su pueblo, pero al mismo tiempo descarbonizar la economía. Hay mucho que hacer también en otros sectores como en transporte, manufactura, construcción, forestry and waste management. The LEDs investigate agricultura, industria, recolección de residuos. Entonces tenemos que priorizar acciones para que Vanuatu cumpla sus metas del 2050.
La huella de carbono de Vanuatu es 0.016 y es muy pequeña si lo comparamos con otras partes del mundo. Pero aún así queremos abordar nuestras GI. Uno de los desafíos que enfrentamos es la experticia técnica, hablando de mitigación y también adaptación. Necesitamos experiencia en estas áreas. Tenemos que construir, desarrollar y crecer la experticia dentro de Vanuatu. Y también es un tema de finanzas, de recursos. Sí, tenemos buenas estrategias o marcos, lo que sea que los llamemos, pero si no tenemos finanza, fondos, si no tenemos el dinero, si no hay recursos, será un gran problema porque podemos lanzar una política y simplemente dejarla en papel. En lo que respecta a cambio climático, tenemos que trabajar en varios sectores, pero necesitamos los recursos. Son nuestros problemas también. Vanuatu está desarrollando un proceso nacional con consulta pública sobre la visión, ruta y acciones requeridas, priorizando la mitigación y adaptación. Implementation. It's a huge project. Es un proyecto grande. Vanuatu se está preparando para abordar este proyecto y mirar que él se necesita hacer como una pequeña isla. Con esta pequeña isla también queremos mostrar que somos un ejemplo para el mundo. Este video es el primero de una serie que va a resaltar los temas claves de las estrategias de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo de Vanuatu para abordar los desafíos y las rutas hacia el futuro para un Vanuatu con bajas emisiones y un futuro resiliente. Thank you. Muchísimas gracias. Fue un buen video de las generalidades del LEDS de Vanuatu, del director del Departamento de Cambio Climático y Acción Climática. Estoy confirmando con los colegas para ver si aún faltan panelistas. Otros ya nos acompañan. No veo al presentador de Etiopía, el señor Bamlak. Tampoco veo, no puedo ver que esté conectado. Y por lo tanto, yo sugeriría que escuchemos a Wamba de Burkina Faso. Las experiencias, lecciones aprendidas de Burkina Faso desarrollando su LT-LEDS. Veo Wamba nos acompaña desde otro perfil, que eso está bien, no hay problema. Sir Wamba tiene la palabra. También tenemos interpretación para los asistentes, quienes no entiendan francés. Entonces le damos la palabra. Sí, tiene 7 minutos para compartir las lecciones aprendidas de Burkina Faso, LT-LEDS. You are on mute. Está silenciado el micrófono. Yes. We cannot hear you. Aún no le escuchamos. We can't hear you. If No, you... no le escuchamos. Si por favor se acerca al micrófono. We cannot hear you. Aún no le escuchamos. Hello.
No, we cannot hear you. If you can No, speak. no le escuchamos. Si por favor se acerca al micrófono. No, still. No, aún nada. No. Let's see. Veamos a ver. We can see you, but we cannot Lo hear you. vemos, pero no le escuchamos. I don't know if there is any support we can. No sé si hay algún soporte técnico que les podamos dar desde aquí, alguna instrucción o alguna guía. Pero bueno, I hope it seems there is another issue. bueno, parece que hay otro problema también de parte de ustedes. Según entiendo yo, entonces sí pueden hablar, tienen el derecho a hablar, la autorización. Okay. Bueno, I guess there is an issue. me imagino que hay un problema técnico. With the microphone of Mr. Wamba. Creo que el problema es el micrófono de ellos. Shall we move on? Entonces, continuamos. Vamos con We can go el back. siguiente y una vez que lo hayan resuelto podemos volver con ellos. Let's see now. I heard something. Hello? ¿Aló? Sí, escuché algo. No. Unfortunately, yes. Bueno, Something. infortunadamente parece que algo no está funcionando With the mic, I think, from con el micrófono. the other side. Then let Bueno, me entonces permítanme, bueno, sugiero que continue trying to fix this issue. sigamos tratando de resolver el problema, Continue with the next speakers. pero vamos con el siguiente presentador, si les parece. Everyone. So we heard from Vanuatu through this nice video. Vimos el video de Vanuatu, muy interesante, mientras que los colegas de Burkina Faso tratan de resolver el tema Audio and mic. de audio y micrófono. Then let's hear Entonces escuchemos de French agency la agencia francesa development, para el desarrollo, AFD, who is Marjolaine Cour, a senior analyst on the AFOLU sector. analista senior del sector AFOLU. She could share Ella puede compartir su experiencia experiences and lessons learned on y lecciones aprendidas sobre el apoyo countries to develop. a los países para desarrollar su LT-LEDs. The floor is yours. Señora Cour, el uso de la palabra, ya If you could stick to the está listo. 7 minutes, Sí, por favor, would be great. cumple con los 7 minutos, sería genial. And if you can turn on your camera as well. También le agradecemos si puede encender el video. Que
Can you hear me? ¿Me escuchan? Attends, et où est-ce qu'elle est la caméra? Démarrer la vidéo. Ok. Ok. Can you hear me? Ahora sí me escuchan. Yes, good. Sí. Bueno, So, hello everyone and thank you. buenas a todos. Les agradezco mucho a GGGI por haberme invitado y a mi institución a participar en este evento el día de hoy. ¿Cómo darle apoyo a las estrategias de desarrollo de baja emisión de los países? No sé si me alcancen a ver bien, pero bueno. Me llamo Marjolaine Cour. Estoy trabajando en la División de Cambio Climático y Naturaleza en París, en nuestra sede principal en París. La división tiene 25 personas trabajando, sobre todo en la adaptación y mitigación del cambio climático, ese tipo de acciones en proyectos LEDs, también estimando los co-beneficios del portafolio de proyectos de la AFD. También siguiendo la agenda internacional y participando en eventos climáticos y dando apoyo a asociaciones climáticas. Trabajamos con otras instituciones y tenemos dos fuentes de fondos, uno para África, países africanos, y otro que se enfoca en darle apoyo a las estrategias a largo plazo en el marco del Acuerdo de París. La Facility 2050, de la cual voy a hablar y compartir nuestra experiencia. Ahora sí, un momento, perdón. Primero quiero explicar por qué AFD comenzó a darle apoyo a LTS. Luego voy a hablar un poquito acerca del portafolio del Facility 2050 en las primeras lecciones aprendidas sobre LTLEDs de parte de AFD. In the frameworks and following the Paris En los Agreement, marcos y según el Acuerdo de París, que invitó a todas las partes a enviar las estrategias de baja emisión a largo plazo. Y también invitó a los países para alinear los flujos financieros a una ruta consistente con las emisiones bajas y el desarrollo de resiliencia. Entonces, hubo una reunión en París de 2018 donde Francia se comprometió a implementar o configurar una institución de 30 millones de euros para ayudarle a los países a diseñar una estrategia a largo plazo o a ayudar a diseñar trabajos para desarrollar las estrategias a largo plazo. La invitación, por tanto, del Acuerdo de París, que los países enviaran sus estrategias a largo plazo, al 2020 ya pasó, para la invitación se volvió a enviar en la reunión en Glasgow, la reunión de las partes, la Comisión de las Partes en Glasgow. Entonces, esta iniciativa o facility the 2050 facility has the main Facility 2050 tiene el principal objetivo. El número uno es ayudar a los países a mapear una ruta factible para una economía que se transforme hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente, también para poder mirar las NDCs, revisarlas, las políticas y tener otro enfoque para simplificar el desarrollo, para también tener un diálogo y construcción de capacidades. Como dije, la cuantía es 30 millones de euros y tenemos más o menos proyectos ya en curso, más o menos 4 proyectos en curso en casi 20 países, donde damos apoyo a construcción de capacidades de asistencia técnica y otros estudios, y coordinamos también con las iniciativas internacionales y socios como la plataforma del 2050, EDRI, con otras iniciativas también, y GGGI. Y el periodo de implementación es del 2018 al 2023. Entonces, como dije, AFD está muy comprometida con el clima, y nuestra estrategia actual
ha establecido objetivos cuantitativos. Todos los proyectos de inversión deben estar alineados al Acuerdo de París. Los beneficios del proyecto deben ser más del 50%, por lo menos el 50%. El año pasado tuvimos 6 millones de 6.000 millones de euros de finanza climática, 2.000 millones para adaptación. En este mapa podemos ver los proyectos donde están los que reciben el apoyo del 2050 Facility, el Facility 2050. Los que estamos apoyando están en azul y la identificación, los proyectos identificados aparecen en rojo. Y nos gustaría hacer más trabajo en los estados africanos. Bueno, ¿cómo trabajamos en el facility? Las instituciones. Bueno, el proyecto se identifica con las oficinas de terreno en cada país. Y luego tenemos un comité interno para validar, cuestionar la propuesta. Y luego para cada proyecto necesitamos un memorando de entendimiento con el gobierno, porque algunos proyectos no pueden ser simplemente de un solo ministerio o un centro de investigación de la academia. Sí, la solicitud puede venir de una institución, pero necesitamos tener un acuerdo con el país, con el gobierno. Por eso firmamos un MOU, un Memorandum of Understanding, un memorando de entendimiento. Ese es el tipo de apoyo que pedimos y la implementación se hace con varias divisiones en AFD. Entonces, la Agencia de Desarrollo de Francia, ¿no? AFD. Entonces, no solo la división climática, sino también todo el personal de AFD que se involucra en este tipo de apoyo. El apoyo consiste básicamente en cooperación técnica, construcción de capacidades en el país o los países y sus instituciones, y trata de promover los intercambios de experiencias a través de la coordinación con las iniciativas internacionales y los donantes para construir esta red de socios para seguir con el trabajo después de que concluya el proyecto. Un ejemplo de apoyo, bueno, hacemos modelamiento de trayectorias de bajo carbono, modelamiento sectorial de energía, transición energética, ese tipo de escenarios. También el impacto de los impactos macroeconómicos del modelamiento de escenario de transición energética. También el nexo entre agua y agricultura en la ruta a largo plazo. También hemos hecho proyectos para integrar biodiversidad y la política en Indonesia, el modelamiento del uso del suelo en Mozambique. Así que tenemos varios proyectos que se enfocan en diferentes sectores, en varios sectores, no solo un sector. También tenemos proyectos que se enfocan más en el impacto socioeconómico del cambio climático, por ejemplo, en Vietnam y en Marruecos. Y tenemos algunos otros proyectos que tratan de ayudar a formular una estrategia a largo plazo en Colombia, en Nigeria, en Senegal, con varios enfoques, la ruta de descarbonización. También una visión a largo plazo en Mauritius. Y entonces esos proyectos tienen que ver más o involucran la academia al tiempo que trabajamos con gobiernos. Y en otras partes tenemos LTDs, ese tipo de proyectos que llevamos con el apoyo de GGI para fortalecer las instituciones gubernamentales. También estamos dando apoyo para operacionalizar las estrategias a largo plazo, por ejemplo, en Costa Rica. Entonces, las lecciones aprendidas principales según nuestra experiencia, que es bastante reciente a propósito, es primero, la misión, como la llamamos nosotros, la misión de alcance, la fase de diseño del proyecto es un elemento clave, porque obviamente el desarrollo de un LTS depende
de las circunstancias nacionales de cada país, su marco institucional, sus capacidades, la disponibilidad, las ambiciones climáticas, etcétera. Entonces, debemos tener un buen entendimiento del contexto del país y hacer un mapeo de los diferentes actores que se involucrarán. Y la demanda viene de la academia, también necesitamos ver que haya un enlace con el gobierno para que si la exigencia viene de las instituciones gubernamentales, también tenemos que coordinar con la academia o el tanque de pensamiento o las organizaciones de la sociedad civil que hayan hecho trabajo en ese respecto. Entonces, este trabajo se requiere para identificar todas las perspectivas de trabajo para construir sobre ellas. Es decir, los trabajos que ya se han hecho en diferentes instituciones que estén esparcidas. Y no solo trabajar con los documentos oficiales del gobierno. Y para mejorar la identificación de las brechas institucionales y técnicas. Entonces, podemos definir el enfoque más apropiado de acuerdo al contexto específico del país y a veces tener un enfoque gradual para escoger entre si es un LED subnacional, LEDs del gobierno o si es de la academia. ¿Cuál sería el mejor enfoque para arrancar? O si es comenzar de ceros para tener el LT-LEDs. Entonces depende mucho del contexto. Otra lección aprendida importante es que es clave tener ministerios esenciales, no solo el Ministerio del Medio Ambiente, sino también el de Hacienda, el Ministerio de Cambio Climático, si lo hay. Tratamos de invocar a todos los ministerios para que firmen el memorando de entendimiento, el MOU, y también otra lección clave aprendida es el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Es muy importante, no es solo trabajo desde el escritorio, de otra parte, tenemos que fortalecer las capacidades institucionales locales a dos niveles, el uso de las herramientas de modelamiento y calibrar las herramientas al contexto local, claro está, y también a nivel institucional. Necesitamos, durante el proyecto, tratar de construir sobre e incluso avanzar más que simplemente mejorar el marco intersectorial entre los diferentes ministerios y agencias y tratar de mejorar los análisis, las sinergias y las negociaciones entre sectores en conflicto. Y también el proyecto queremos tratar de mejorar la plataforma multiactor para así tener una construcción de escenarios más factible. Considera las diferentes opciones que se deriven del trabajo. También pensamos que se pueden poner esfuerzos adicionales en la sinergia entre la mitigación y adaptación porque LTS es, bueno, es todo un desarrollo y tiene que haber un enfoque holístico con todos los temas que se tomen en cuenta. Pensamos que deberíamos tener trabajo adicional sobre los impactos socioeconómicos de los diferentes escenarios que se elaboren. Y pensamos que es difícil hacer una perspectiva sin tener una retrospectiva. Entonces pensamos que compartir el diagnóstico del desarrollo pasado del país es otro elemento importante para describir las dinámicas sectoriales e identificar los principales motores. Otra lección aprendida es, pensamos que LT-LEDs debe ser más operativo. Tenemos que trabajar no solo en agregar los modelos sectoriales y multisectoriales, sino también sobre herramientas específicas que nos van a ayudar a involucrar los actores subnacionales. Esto podría ser parte del análisis diagnóstico y construcción de escenarios. Entonces, tiene que involucrar sobre todo herramientas específicas. Y esto es muy relevante, sobre todo para el sector AFOLU, que es bastante complejo, con diferentes objetivos y no solo la mitigación.
y tratar de trabajar también sobre MRV y planeación para tener mayor análisis y apoyo en estos temas. Así que pensamos, para concluir, que cuando nos involucramos en un trabajo LTLEDs no es solo una cosa, es el inicio de un diálogo a largo plazo. Entonces, no pensamos que cuando nos involucramos en esto, que no, bueno, que es, debemos involucrar varios proyectos y continuar el diálogo. No es solo una vez, entonces LTLEDs no es solo un documento que se comunique para la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, sino que requiere actualizaciones regulares y trabajo adicional para profundizar el análisis. Y obviamente hay que traducirlo en políticas y acciones de inversión. Así que es un diálogo a largo plazo. Involucra esta asociación profunda entre los donantes y el país, como hizo GGGI en Etiopía. Es una asociación a largo plazo con el gobierno etíope. Y pensamos que deberíamos tratar, bueno, que si un país, un donante le da apoyo a este trabajo, es un trabajo estratégico importante. Debemos encontrar la forma de tener un involucramiento más colectivo con los donantes del país, como LTLEDs va a involucrar a los diferentes donantes del país para poder fortalecer las acciones y construir unos bancos de inversión colectiva. Bueno, concluyo. Espero que, perdón por demorarme más. Tenemos aquí el sitio en internet de la institución 2050 que se llama 2050 Facility. Muchísimas gracias, señora Kaur. Creo que fue interesante ver las generalidades de las actividades de Facility 2050. Creo que has resaltado aspectos importantes para darle apoyo a los países para que desarrollen sus LTLEDs, como fortalecer la capacidad institucional a diferentes niveles. También desarrollar plataformas multiactor, sí, muy importante abordar sinergias para adaptación y mitigación, incorporando las dinámicas territoriales. Y obvio que es un proceso a largo plazo, es un diálogo. No paramos o no concluimos con simplemente completar la estrategia, sino que es un proceso continuo. Muchísimas gracias. Probemos a ver ahora con Burkina Faso. Amir Rouamba, a ver si resolvieron el problema del micrófono y logramos escuchar la experiencia del gobierno de Burkina Faso. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. There is interpretation for those who Hay interpretación para los que no entiendan francés. Podemos encontrar el botón en la parte inferior de la pantalla. Buenos días. Est-ce qu'on peut partager notre écran pour présenter? Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Me permiten compartirla en pantalla para la presentación? ¿Es posible compartir la pantalla, por favor? Sí, deberían poder compartir la pantalla. Ah, bueno. De pronto pueden mostrar las diapositivas. Ok, ok.
Okay, thank you, Mihva. Okay. Oh, oui. C'est bon? Okay. Ok, merci bien. Et bonjour à tous. Moi, je suis... Oui, je suis Ramba Boudessida du Burkina Faso. Oui, j'ai l'honneur de présenter la vision du Burkina. J'ai l'honneur de présenter la vision du Burkina de développement à faible émission de carbone. Donc, notre présentation va s'articuler sur 4 points essentiels. Donc, on va faire une introduction dans laquelle nous allons situer le contexte. Et après, nous allons montrer l'importance de la stratégie bas carbone pour le Burkina Faso. Et troisièmement, nous allons montrer les piliers de notre stratégie bas carbone. Et nous allons finir par les leçons apprises dans l'élaboration de la stratégie bas carbone du Burkina Faso. Donc, il faut dire que le Burkina Faso est un pays sahélien situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest et très vulnérable aux effets des changements climatiques. Et le Burkina Faso Somos vulnerables al efecto del cambio climático. El Burkina Faso es parte de un esfuerzo en la reducción para la meta a largo plazo de las emisiones y somos parte de el Pacto Global, también incluyendo el Acuerdo de París. Entonces, en la estrategia del Acuerdo de París, se menciona que todos los países necesitan comunicar las diferentes estrategias y Burkina Faso está respetando, está cumpliendo con estos acuerdos internacionales. Al compartir nuestra estrategia local, entonces, ¿cuál es el principal objetivo de nuestra estrategia nacional de bajas emisiones? La meta es poder tener un plan para descarbonizar la economía de Burkina Faso y también poder tener un marco que ayude a los diferentes socios para que podamos trabajar en nuestro plan a 5 años. Ese es el proceso que se adoptó en Burkina Faso para su estrategia. Debemos decir que Burkina Faso ha estado trabajando en asociación con GGGI, diseñando un memorando de entendimiento, MOU, por las iniciales en inglés desde el marzo del 2021, para poder tener el apoyo de GGI para poder desarrollar nuestra estrategia nacional. ¿Nos escucha? Entonces tenemos un grupo de expertos que fueron escogidos de los diferentes ministerios para poder elaborar nuestra estrategia. Ha habido también consultores locales e internacionales que han sido contratados para ayudar al gobierno de Burkina Faso para poder implementar nuestra estrategia nacional a largo plazo. Así que en colaboración con los diferentes expertos que fueron escogidos, pudimos tener también la organización civil, también organizaciones no gubernamentales, ONGs y el sector público y el privado, es decir, los diferentes actores que estuvieron involucrados en la elaboración de nuestra estrategia a largo plazo. También tuvimos la participación de consultores internacionales y hubo un proyecto que se implementó para poder ayudar a implementar nuestra estrategia local. Con este proyecto, bueno, se lanzó
con la participación del presidente, la sociedad civil, etcétera, diferentes representantes del gobierno y de la sociedad civil durante el lanzamiento. Estuvieron presentes en el lanzamiento del proyecto. Entonces, después del lanzamiento del proyecto y la elaboración de nuestra estrategia a largo plazo, tenemos la elaboración de diferentes escenarios por diferentes partes, socios y expertos que fueron nombrados de los diferentes ministerios y departamentos. Y todos estos informes han validado o fueron validados por un órgano interno que se llama el Comité Técnico encargado de la validación de la estrategia a largo plazo de Burkina Faso. Este comité estuvo a cargo de validar los diferentes reportes en los diferentes escenarios también de nuestras estrategias para las bajas emisiones de LT-LEDs. Entonces, después de tener la validación, se adoptaron. Hubo un consultor que fue contratado para poder elaborar el informe de nuestra estrategia. Y el consultor pudo producir un plan que también se adaptó, o más bien lo adoptó el comité encargado del monitoreo de la evaluación. Ha habido un borrador, se emitió un borrador y este comité debe reunirse el miércoles 26 de octubre para poder adoptar finalmente este informe, adoptar el borrador como el informe final. Después de la adopción del borrador, el comité técnico va a entregar este documento a los diferentes consultores que pueden hacer observaciones y sugerencias al documento. Y esto va a ayudar a discutir con el Ministerio de Finanzas, quien nos va también a hacer sugerencias sobre la parte de la financiación del documento antes de establecerlo formalmente. Es muy importante desarrollar nuestra estrategia de bajas emisiones a largo plazo. Debemos decir que la estrategia LT-LEDs de Burkina Faso, bueno, ayudará al país a respetar sus compromisos, o más bien cumplir sus compromisos internacionales. Según los acuerdos que hemos firmado, también le va a ayudar al país a definir su trayectoria para la descarbonización de nuestra economía, según una visión al 2050. Con esta estrategia de bajas emisiones vamos a poder tener una base sólida que nos ayude a cumplir nuestras metas. También nos ayudará como dar una base, tener una base para nuevos estudios. Y estos estudios nos van a ayudar a tener estrategias de desarrollo junto con otros estudios. Entonces, si podemos erradicar nuestra estrategia a largo plazo, la estrategia de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo y los diferentes documentos en lo que tiene que ver con cambio climático, entonces vamos a podernos cumplir una estrategia de adaptación. También nos ayudará a adaptar y mitigar los efectos del cambio climático, adaptarnos al mismo. Y esto también nos ayudará a su vez a tener una inclusión nacional que involucre a los diferentes componentes de la sociedad en la mitigación al cambio climático. Entonces, nuestra estrategia de bajas emisiones se basa en 5 pilares principales. ¿Cuáles son los 5 pilares en Burkina Faso? El primer pilar es la transición energética. De nuevo, ¿cuáles son los principales pilares? Los 5. El primero es la transición energética. Esta transición energética se debe enfocar en el sector energético y el sector transporte. Entonces, hay acciones ya implementadas en este pilar y esto nos ayuda a reducir las emisiones. El segundo pilar es el crecimiento industrial limpio.
Esto se enfoca más en el uso. Y también ahora el tercer pilar es la protección de los ecosistemas. Y este pilar se enfoca en el programa o en la parte de AFOLU. El cuarto pilar se concentra en el manejo de residuos. Ese es el cuarto. Y el quinto pilar es la gobernanza local. Dentro de estos 5 pilares tendremos construcción de capacidades a nivel institucional para poder mejorar las capacidades de los diferentes actores y al mismo tiempo reunir los fondos de los diferentes miembros y nos ayuda a poder participar y a adaptarnos y a cumplir con los diferentes acuerdos que hemos firmado. Estos son los 5 pilares que tenemos. Hablamos ahora de la estrategia. Burkina Faso ha decidido tener un enfoque específico al país. Esa ha sido la elección de nuestros líderes, los que están a cargo de la estrategia del Ministerio de Cambio Climático. Hemos podido trabajar con más o menos 12 interesados, 12 actores de la organización civil, también ONGs, diferentes actores con quienes hemos trabajado y ha habido como un proceso participativo para poder incluir e involucrar a todos los actores y hay construcción de capacidades continua de actores locales. Esto también nos ayuda a desarrollar colaboración entre el gobierno de Burkina Faso y GGGI. Y bueno, hemos tenido muchas personas que nos han acompañado, muchos interesados o actores que nos han podido acompañar. Esta es la base que ya se creó. Hello. ¿Aló? Sí, se nos fue el audio. Creo que perdimos la conexión. Se cayó la conexión. Bueno, no los veo. ¿Ya está de vuelta? ¿Sí? ¿Aló? Ah, bueno. Sí, ya estoy de vuelta, perdón. Problemitas técnicos. Oui, bonjour. Buenos días. Sí, ¿me escuchan? Sí. Please go ahead. Sí, adelante, por favor. Pueden continuar. Gracias. Nous, on a fini de présenter. Nous sommes à la fin de notre présentation. Est-ce que vous avez Estamos ya al final de la presentación. ¿Sí me lograron escuchar? Sí, muchísimas gracias. Gracias por la presentación del proceso de Burkina Faso para llegar a LTLS y también por darnos elementos importantes y los pilares de la estrategia. Como resaltaron, el crecimiento industrial limpio, el sector FOLU, manejo de residuos y obviamente gobernanza y en primer lugar la construcción de capacidades. Bueno, todo es de nuevo muy importante para la continuidad de LTLS, sobre todo la transición energética para poder implementar esto junto con la importancia del proceso participativo inclusivo, como usted resaltó en sus presentaciones, los puntos. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora me gustaría continuar con el
la presentación de Etiopía, darle la palabra a el señor Bamalak Amelek, quien va a compartir las experiencias y lecciones aprendidas de Ethiopia LEDS. Tiene la palabra. If you could select. Gracias. Puede escoger modo completo para la presentación. Ahora sí. Sí, ya está bien, gracias. Bien, muchas gracias. Tuve dificultades técnicas para entrar a la reunión. Finalmente logré. Es una presentación muy corta con respecto a LTLEDs de Etiopía. Entonces voy a enfocarme en solo 3 puntos clave. La importancia de LTLEDs para Etiopía, los principales pilares y lecciones aprendidas claves del proceso. Como sabemos, Etiopía es un signatario del Acuerdo de París y el país busca reducir sus emisiones GI para el 2030 y después. El país ha estado implementando unas rutas de crecimiento verde desde el 2011. Como podemos ver en esta diapositiva, fue en el 2011 que Etiopía desarrolló su estrategia CRG, que se enfoca en mitigación y simplificar la estrategia se transformó en un plan. Luego en el 2015 tuvo el segundo plan de transformación donde desarrolló su NDC, que se entregó a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. También desarrolló unas estrategias sectoriales. En el 2017 desarrolló el Plan de Adaptación Nacional, el PAN, también enfocándonos en capacidad adaptativa, resiliencia, y también entregó su primera índice. Luego en el 2020 desarrolló su plan de desarrollo, donde CRG es uno de los principales pilares del plan. En el 2021 actualizamos nuestra NDC con un enfoque en las metas hasta el 2030. Pero luego tuvimos la política, por decirlo así, hacia el 2030. Entonces, por lo tanto, LTLEDs es una iniciativa muy importante para llenar este vacío de políticas que hay hasta el 2030. Entonces, además de la transparencia y confianza que genera, entonces, como Etiopía y los actores internacionales, LTLEDs es un ejercicio que nos ha conducido en Etiopía a que sea una nación donde tenemos intervenciones significativas y tenemos desarrollos o estrategias de desarrollo a mediano plazo, largo plazo, enfocándonos en la mitigación y adaptación al cambio climático, ese tipo de objetivos con una planeación a largo plazo. Hablando de los pilares, nos enfocamos en el transporte, la energía, agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, AFOLU, también la industria y los procesos industriales y finalmente residuos. Las lecciones aprendidas clave, bueno, varias lecciones aprendidas de esta intervención tan importante fue el apoyo de GGI y otros actores importantes. Desde el día 1, el gobierno estuvo comprometido a través de grupos de trabajo sectoriales, 5 sectoriales y otros intersectoriales. En total, 7 fueron invocados. Este es un indicativo que el gobierno ha tomado como suyas las actividades. Hubo un involucramiento activo, hubo reuniones quincenales. Es una de las lecciones aprendidas importantes desarrollar este tipo de propiedad del proceso. La segunda lección aprendida fue que hubo un modelo desarrollado para cada sector, que tuviéramos un enfoque de abajo hacia arriba. Antes de integrar los modelos, el intento fue tener un sector, o más bien sector por cada un modelo por cada sector, más bien. Y finalmente,
utilizar el modelamiento de economía verde para poder integrar todo en uno solo ejercicio de modelamiento, tomando parámetros de cada sector. Creo que esa es la lección aprendida, ¿no? Y fue el involucramiento de diferentes actores. Hubo consultas, retroalimentación. Fue posible solicitar información y retroalimentación de parte de los diferentes sectores y los actores. Y más importante, hubo construcción de capacidades. Ese tipo de prácticas. Hubo expertos que venían desde GGGI y, bueno, diferentes actores. Entonces, para resumir, hubo una lección que involucrar a diferentes sectores beneficia muchísimo la iniciativa para que pueda avanzar. En segundo lugar, que involucrar a los actores es importante para tener información y retroalimentación para mejorar. Bueno, ustedes saben la estrategia financiera, los escenarios y las trayectorias. Y este enfoque de abajo hacia arriba, como dije, también creo que fue una lección aprendida importante. Así que bueno, estos eran los puntos que quería presentar. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Bamlak. That was very insightful, and thanks for respecting the time. Gracias por la presentación, gracias por sí respetar el tiempo. Fue una presentación concisa y en el tiempo justo. Voy a resumir más adelante o ahora, bueno, la importancia del involucramiento gubernamental. Fue una de las lecciones aprendidas y los grandes pilares también del involucramiento multisectorial y múltiples actores para que le den validación al proceso, para que validen el proceso y los diferentes escenarios. Para la estrategia a largo plazo de Etiopía también resaltaron la importancia de el modelo de abajo hacia arriba, que estuvo combinado con un enfoque de modelamiento multisectorial y obviamente también la consulta multiactor y la combinación con las actividades de construcción de capacidades. Bueno, creo que fue una de las contribuciones o lecciones aprendidas que también resaltaron otros. Bueno, muchas gracias. Veamos ahora sí, a ver, porque bueno, creo que nos desviamos de el orden de los presentadores, pero yo sugiero que ahora sigamos con el siguiente presentador que viene de la plataforma 2050 Pathways, Siddharth Pathak, que es el director de asociaciones para escuchar las experiencias y lecciones aprendidas de 2050 Pathways, de esta plataforma para desarrollar sus LTLEDs. El señor Pathak tiene la palabra. Muchísimas gracias y me disculpo porque, bueno, hay mucha luz. Normalmente no es así en Londres, pero bueno, me alegra poderlos acompañar y gracias por invitarme a la plataforma. Muy interesantes las presentaciones de Burkina Faso, también la de Etiopía sobre la experiencia de la estrategia a largo plazo, LTLEDs. Creo que voy a utilizar mi presentación para hablar acerca de las experiencias que hemos tenido para darle apoyo a la estrategia a largo plazo en diferentes países. Es una mezcla de lecciones aprendidas dependiendo del país y también dependiendo de el nivel de madurez de la estrategia a largo plazo de ese país o el proceso de planeación en el que esté. Bueno, antes de seguir con esa parte, quiero darles el trasfondo con respecto a la plataforma 2050 Pathways. Básicamente es una iniciativa multiactor que se lanzó en la COP22, sobre todo para darle apoyo a los países en el desarrollo de estrategia a largo plazo. Adopta como una visión con multiactor, incluyendo, bueno, IDRI, varios actores que le dan apoyo a los países para desarrollar su estrategia a largo plazo o que contribuyen con parte intelectual también como información y conocimientos.
para las LTLs, aunque la plataforma tiene 36 miembros, podemos ver algunos de los países miembros en el mapa y trabajamos muy de cerca con algunos de los donantes de agencias bilaterales, así como ONP, sobre todo con la intención de acelerar este apoyo que se da para las LTLs. La plataforma en sí le da apoyo a los países financieramente y también a través de un sistema de asistencia técnica y trata de conectarlos con otros expertos que puedan ser útiles a la estrategia de largo plazo. Hablando de los aprendizajes generales, comenzando de, bueno, con los parámetros más amplios. En sí, la plataforma se lanzó y luego el Acuerdo de París nos invitó a los países a desarrollar la LTL. Hubo mucho interés en la estrategia a largo plazo porque se ve en el mundo en desarrollo. Vemos las estrategias inicialmente fueron entregadas por parte de países europeos o de, bueno, países norteamericanos, pero ahora hay un mayor interés dentro de los países en vía de desarrollo también, bueno, muchos de las economías emergentes que están entregando sus LTLEDs y también muchos están en el momento, en el proceso de desarrollar o tener listo en el futuro. Así que hay un interés mayor y mayor para desarrollar LTLEDs. Es lo que hemos visto. Y esto sube, obviamente, por el mayor apoyo de la COP para que invitaron a más países a que entreguen su LTLEDs. Y se tendrá que presentar un informe LTLEDs a final de este año. Bueno, algunas de las observaciones con respecto al enfoque, porque para la plataforma y muchas de las conversaciones de la estrategia a largo plazo, el enfoque sí importa y marca una diferencia en la calidad de la estrategia a largo plazo. Lo que hemos visto en el pasado, en los últimos años, sobre todo, es que tiene que ver con el modelamiento enfocado en las emisiones, es decir, uno desarrolla modelos que le permiten tener un sentido de dónde están las emisiones, pero muchos países están comenzando a mirar la convergencia del desarrollo y la política de desarrollo. Eso es significativo porque a largo plazo para la mayoría de los países que tienen prioridades en competencia que interactúan con la política y no solo en países en desarrollo, sino que pasa en todos los países donde hay prioridades en competencia y cómo interactúan con las políticas climáticas o entran en competencia, bueno, con otras estrategias. Lo vemos en Europa y los otros países que lo están haciendo. Estamos comenzando a ver muchos países que están analizando la LTLEDs y miran cuáles son las implicaciones, cuáles son las prioridades en competencia para crecer la economía, pero al tiempo tener una estrategia de baja emisión, de desarrollo de baja emisión, para poder demostrar cuál es la LTLEDs, cómo se va a ver para cada país. Tiene que ver más con cuáles son las directrices a largo plazo del país, incluyendo la política amplia. Es una de las cosas que hemos observado en el proceso y cómo ha cambiado. Si hablamos de la ambición, cuando comenzamos con la LTLEDs, bueno, no era un concepto fuerte, ¿no? Creo que en un periodo de tiempo este concepto ha llegado a la industria como un LTLEDs, como un proceso. Si no están haciendo una LTLEDs en el momento, la estrategia, bueno, está cuestionada porque es como un desarrollo en sí mismo. También crea muchas ambiciones dentro de la estrategia a largo plazo, muchos desafíos para los países en desarrollo y sobre todo que tienen que desarrollar y cumplir con metas de desarrollo antes de lo que han anticipado. Y bueno, hay mucha competencia si hablamos de los recursos. Pero sí, net cero es esencial, cero neto para las estrategias. Entonces está centrada en la mitigación, pero ahora comenzamos a ver que la adaptación y la resiliencia también se ha convertido en un tema álgido dentro de la LTLEDs. Es un tema a largo plazo, pero también en el punto de partida muchos países lo han alineado. También NAPAS en luz de la estrategia a largo plazo. Otro tema que aparece, sobre todo de la conversación cero neto, es el uso del suelo. Y también ahora más países están comenzando a mirar más allá de la energía
y muchos de ellos están aterrizando en el sector de agricultura, que no es muy fácil de manejar. Pero de nuevo, una de las lecciones aprendidas para nosotros ha sido que hay una evolución que apunta hacia allá. El uso del suelo es un sector crítico si estamos pensando en cero neto y no es muy fácil trabajar en una estrategia a largo plazo, sobre todo porque los actores domésticos son centrales en muchos países, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Entonces, ese es otro gran aprendizaje que ha surgido, el uso del suelo y la agricultura, que son espacios claves que tendrán que evolucionar en el tiempo si miramos el proceso LTLEDs. Finalmente, si miramos la parte de operacionalización, los países han hecho un intento inicial, pero hay pocas finanzas disponibles en el sistema. Digamos que esa es una limitación constante para muchos de nosotros para desarrollar política climática, para implementar la política en sí, ¿no? Hay finanzas limitadas, pero esperamos que esto se solucione. Hay instituciones que están interesadas en dar más dinero para darle apoyo a la transición a cero neto. Entonces, la capacidad y las finanzas, bueno, por lo menos provisionalmente están aumentando, pero otro tema que hemos visto recurrente y muy claramente es que hay alineación limitada de los LTLs y NSS. Y esto, bueno, es sorprendente donde estos dos procesos no se han alineado o se condujeron aisladamente. Entonces es importante reunir estos dos procesos para poder asegurarnos que las finanzas se inviertan adecuadamente en los espacios que requieren este tipo de transformación y también que se simplemente coordine. Otra cosa es la socialización de la LTLEDs. De pronto, claramente no se hace, muchos actores no pueden ver la estrategia, no saben que siquiera que existe la LTLED dentro del gobierno, incluso también dentro de la sociedad civil. Así que es de suma importancia que los países lo hagan. Algunos están tratando de profesionalizar la estrategia a largo plazo. Primero socializándola, y lo podemos ver en el caso de Corea del Sur, también Japón. Varios países han hecho bastante trabajo. Finalmente, ya comenzaron las revisiones. Algunas LTLs ya están fuera de o necesitan actualización. De pronto se requiere mayor participación para desarrollar algunos TLEDs sectoriales, por ejemplo, residuos, transporte, etcétera, incluyendo la parte macroeconómica, el comercio, exportaciones y otras situaciones que se deben tener en cuenta. Entonces, bueno, creo que esas son las ideas y tendencias. Espero que haber cumplido el tiempo y con gusto puedo responder a preguntas. Gracias por invitarnos. Thank you very much. That was very insightful presentation. Gracias, útil la presentación. Las tendencias en el desarrollo de las estrategias a largo plazo según la experiencia de esta plataforma 2050 Pathway. El enfoque sí importa, como lo resaltó. Vemos que eventualmente los países están moviéndose hacia el modelamiento de emisiones, hacia los umbrales y un crecimiento económico, las prioridades de desarrollo y también analizan cómo pueden competir unas con otras, ¿no? Entonces, esa compensación me parece que es un desarrollo importante que vemos en el LTLEDs. También la ambición, parece que el cero neto es una meta común, no solo para los países desarrollados, sino también los países en vía de desarrollo. Pero las prioridades entran en competencia según el listado de desarrollo. Bueno, hay varios aspectos que son parte del proceso. Bueno, gracias. Tenemos un presentador más, nada menos importante, una iniciativa de descarbonización. Vamos a escuchar las lecciones aprendidas de la iniciativa con el apoyo que nos da a los países para desarrollar sus LTLEDs. Gracias, espero me escuchen bien. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias porque quiero o pueden compartir esta iniciativa. Obviamente voy a ser muy breve porque necesitamos ahorrar tiempo. Les vamos a dar una idea de quiénes somos, qué hacemos, pero esencialmente el mensaje que tuvimos de la experiencia en la descarbonización, en la que hemos trabajado durante ya hace 9 años. Sí, desde que comenzamos. ¿Quiénes somos? Somos una red y aquí damos un mapa para darles la idea de dónde estamos trabajando. Somos una red internacional de socios, países socios. Para nosotros, obviamente, la parte principal de la red, bueno, está en diferentes colores los socios. Los países en rojo son los países de que estamos operando actualmente. Los países en azul son los países donde tenemos algunos socios, pero no estamos activos en el momento, pero queremos reactivarnos y algunos de ellos ya se mencionaron en otras prestaciones. Por ejemplo, vemos a Nigeria, Senegal, que se mencionaron la colega de AFD, porque allá es donde estamos desarrollando proyectos en colaboración con FDA, y los países en verde son donde de alguna forma tenemos algún involucramiento, estamos explorando oportunidades. Ese es IDRI, también la red de los socios están presentes. AFD es un socio para el 2050, o la Pathway o 2050 Facility son otros de los que participan. Bien, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Nuestras actividades. Aquí quiero enfatizar algo que se ha dicho. Y es importante, es que las actividades representan lo que vemos como los dos lados de la misma moneda. Por un lado, desarrollamos algún análisis robusto de las rutas. Es decir, somos socios del país para desarrollar un análisis científico robusto, pero no estamos interesados en hacer el análisis de forma independiente del proceso. Entonces, también utilizamos el análisis para darle apoyo al involucramiento con los tomadores de decisiones y actores basados en las actividades. Y este proyecto es una combinación de estos elementos y el análisis según sea relevante para el apoyo. El enfoque, bueno, digamos, como propiedad del país, liderado por el país, impulsado por el país, para que refleje las especificidades de cada país, sus circunstancias que le apunten a ser útil para el proceso del país y que sean apropiados y que sea propiedad de todos los actores del país. Entonces, lo que nos reúne, porque es que tenemos una comunidad internacional de práctica, obviamente no podemos entrar en detalles de la metodología, pero podemos nombrar unas especificidades y lo haré en las conclusiones con respecto a los principales mensajes para la estrategia de descarbonización. Aquí muestro el número de estudios porque yo sé que, bueno, me imagino que compartiremos las presentaciones para que la gente encuentre los diferentes informes. Aquí están los enlaces y aquí vamos directamente, bueno, una diapositiva donde el mensaje es la esencia y otro con respecto a la forma de abordar la descarbonización. Veremos que muchas de estas conclusiones se relacionan con lo que ya han dicho los otros colegas de otras presentaciones. La conclusión, bueno, es que en muchos países muestra que la neutralidad de carbón es factible, es posible para el 2050, 2070, dependiendo del país. Esto puede sonar más bien obvio en el momento, más o menos obvio, pero cuando comenzamos en el 2013, obviamente eso no estaba claro para nada y ese es el mensaje que queremos pasar muy claramente según los estudios que se han hecho en los países que, bueno, están cubiertos y más importante que estos objetivos se pueden lograr de forma simultánea con los objetivos de desarrollo y las prioridades de desarrollo socioeconómico junto con la ruta de descoordinación. De pronto esto nos puede confundir, ¿no? Porque puede dar la idea que estamos interesados solo en reducir las emisiones de carbono y eso no es así lo que hacemos. También nos interesa el desarrollo, rutas de desarrollo que sean compatibles con la neutralidad en carbono. Comenzamos con los requerimientos del crecimiento socioeconómico. Un mensaje clave también en enlaces que retrasar las acciones. Bueno,
Esos son los mensajes, ¿no?, que aparecen claramente de la literatura internacional, pero vemos que en todos los análisis que hacemos a nivel país, que retrasar las acciones básicamente obliga a hacer más reducciones más adelante. Y eso es menos factible, porque cuando uno comienza a invertir en soluciones a corto plazo, si tener este despliegue a largo plazo, bueno, a veces no es la mejor opción. La coordinación de acciones es algo importante, neurálgico. Mira, todas las acciones que se requieren para la ruta de Corbancel, vemos que no es solo el gobierno. Sí, claro que juega un papel importante, pero no es solo el gobierno, es una combinación de acciones por parte de todos los actores a nivel subnacional, empresas, sociedad civil, inversionista, etcétera. Entonces, la ruta a la descarbonización debe tratar de alinear las perspectivas de todos los actores. Otro mensaje muy importante es que vemos del análisis es que no hay un único instrumento de política. Obviamente el precio del carbono puede ser importante, pero no va a resolver todos los problemas y los paquetes de políticas se requerirán. El papel del análisis es no solo prescribir herramientas, sino no más bien informar en detalle la transformación que se debe dar, como para informar y es determinar las especificidades de cada país, qué es lo más importante para la transformación. Y el mensaje final es, bueno, muy claramente del análisis es que básicamente es imposible para cualquier país en el mundo, sobre todo los países desarrollados, pero para todos los países de tener una descarbonización si no asume que el resto del mundo también lo va a hacer, porque hay cifras de condiciones internacionales que van a facilitar o hacer o dificultar la transición. Entonces es cuestión de cooperación internacional. Y entonces lo va a hacer o no. Entonces al hacer el análisis es muy importante comenzar reconociendo la condición internacional que sí va a los otros países van a comenzar en esta ruta de la descarbonización. Casi llego a la última diapositiva. Todo el trabajo que hemos hecho muestra que hay un número de cosas que se deben hacer para investigar la descarbonización. Primero, no insistir mucho, pero pensar en las dinámicas y las estrategias específicas al contexto, la motivación de cada sector, ¿no? Creo que ese punto ya se ha enfatizado suficiente. No voy a insistir más. De pronto es insistir en un conjunto de aspectos metodológicos que hemos cubierto que son importantes. Uno es backcasting. Significa que uno comienza del requerimiento de dónde tiene que llegar uno a largo plazo, del punto final, puede ser 2050, 2060, pero uno comienza allá y trata de entender cómo pasar de allá hacia acá, de adelante, al futuro hacia atrás. Eso es crítico por si no enfrentamos el gran riesgo de simplemente ver soluciones que de pronto se ven bien a corto plazo, pero pueden crear riesgos, como por ejemplo el riesgo de no cumplir el objetivo a largo plazo. Otro punto es tener un enfoque normativo. No hay una única opción que sirva a todo. En muchos países hay varias opciones y todo es cuestión de elecciones, las opciones que hay. Y hay que explorar opciones para aclarar las elecciones, que explicarlas y asegurarnos que las decisiones se tomen con total conocimiento de los impactos y las consecuencias de las elecciones. Las elecciones que se hagan. También se ha nombrado esto antes, pero no hay que entrar en detalles. Pero bueno, hay que mirar los detalles de la transición. Creo que la estrategia a largo plazo no puede ser un ejercicio superficial. Hay que mirar las especificaciones de cada transición, de cada sector, para tratar de entender cuáles son los mecanismos de cambio que hay que activar. El tema de modelamiento se ha enfatizado. Yo sí soy amante de los modelos, pero el punto de otros presentadores, sí. LES no puede ser solo un ejercicio de modelamiento, sino nos van a faltar cosas y no podemos capturar todo. Y tal vez tendremos dificultades para involucrar a los interesados porque vamos a utilizar el lenguaje de los modelos, que a menudo no es el lenguaje de los tomadores de decisiones.
Quiero mencionar los últimos 3 puntos rápidamente: la necesidad de tener alcance del estudio en cada país. Importante mencionar que los estudios deben capturar las especificaciones de las circunstancias del país. Es decir, hay que dedicarle el tiempo de ir, reunirse, construir esto junto con las comunidades, es decir, que se diseñe de acuerdo a las especificidades. También involucrar a los actores, en todos los sectores, eso ya se ha repetido, es como dado por hecho, pero es importante tener en cuenta que debe ser consistente con el hecho que no es un ejercicio de modelamiento. El proceso sí importa más que el producto, que el documento que uno tenga. Entonces, involucrar a los actores es crítico. Y el punto final es la continuidad. LTLS es un proceso que continúe en el tiempo para establecer capacidades dentro del país a nivel técnico e institucional. Es crítico si queremos asegurarnos que los países se puedan beneficiar tanto como sea posible de la estrategia de desarrollo de bajas emisiones. ¿Y cuáles son las lecciones de lo que hemos hecho en la casi última década? Lo que comenzamos es como una exploración del proyecto, es aumentar el impacto, haciendo mayor involucramiento en el número de países seleccionados, es decir, tener un papel activo, pero también darle apoyo a la diseminación de nuestro enfoque y las lecciones que hemos aprendido en tantos países como sea posible. Es la siguiente fase de la ruta de descarbonización y vamos a estar muy ansiosos de colaborar con todos. Hasta ahí, gracias de nuevo por la oportunidad. Y puedo responder preguntas. Gracias. Thank you very much. Many important points have been highlighted. Bueno, algunos puntos quedaron claros en la presentación. Para resaltar algunos, estamos hablando de la dinámica sostenible, que el enfoque sí importa, tener una meta clara y de ir del futuro hacia atrás. De nuevo, resaltó claramente la importancia del proceso. Modelamiento en sí mismo por sí solo no va a producir soluciones, pero es un proceso y debe ser inclusivo y participatorio. Y el modelamiento puede darle apoyo al proceso. Obviamente el alcance para entender las guías, las especificidades de cada país también de suma importancia. Gracias. No nos queda tiempo. Me imagino que deberíamos concluir, pero bueno, es una lástima debido a los problemas que tuvimos al inicio, los problemas técnicos, pero creo que las presentaciones de los diferentes representantes fueron bien ricas. Tuvimos ideas de diferentes países, Vanuatu, Burkina Faso y también Etiopía. Ellos resaltaron los procesos y las principales lecciones aprendidas, los principales pilares para desarrollar sus LTLEDs. Claramente aquí la participación, la inclusión del proceso, bueno, eso se resaltó como un elemento importante de LTLEDs. Y también el mejoramiento de las capacidades institucionales fue otro punto importante, el apoyo continuo, el involucramiento con diferentes actores y claro está, considerar diferentes prioridades, desarrollo, objetivos de desarrollo, incluyendo la adaptación. Eso fue otro elemento que se enfatizó por parte de otros presentadores. De la AFD, también la plataforma 2050 Pathways, sobre la importancia de
la construcción de capacidades institucionales y también el involucramiento con los actores, que el proceso sí importa. Eso se resaltó una y otra vez. Entonces es una combinación de modelamiento e involucramiento continuo con diferentes actores en todo el rango del involucramiento de actores. Y claro, es importante ir más allá de la transición energética y mirar otros aspectos importantes. Vemos que los países están escuchando eso, lo están haciendo. Vemos una priorización de AFOLU porque cuando hablamos de este tema, los países en África, por ejemplo, vemos que, bueno, hay sectores, o es un sector muy importante para el desarrollo, también para la descarbonización de la economía, hacia enfoques más integrales, obviamente incorporando todo, un modelamiento para toda la economía. Prioridades y objetivos. Bueno, ahí traté de volver a nombrar todo, los componentes claves y elementos que los presentadores mencionaron o enfatizaron en sus presentaciones. Bueno, entonces concluimos. Quiero agradecerles a todos los presentadores por las charlas. Gracias por acompañarnos. Es un proceso continuo, como se ha resaltado, entonces estoy seguro que tendremos la oportunidad de interactuar más adelante. Y bueno, darle mayor apoyo a los países en su estrategia LT-LEDs. También quiero agradecerle a todos los asistentes que nos han acompañado en la sesión. Espero que hayan disfrutado y la sesión que haya sido fructífera. Vamos a compartir las presentaciones de los panelistas. Y quiero desearles un feliz resto de día y participación en la Semana de Crecimiento Verde Global. Hay sesiones interesantes. Entonces quiero animarlos a que se conecten. Gracias.